No seas del 90% de los hombres que sufren problemas de la próstata por solo desconocimiento, porque la realidad es que existen muchísimas herramientas, y sobre todo naturales, para no solamente prevenir, sino también para ayudar en cualquier tratamiento ya en un eventual problema. Y lo primero que tenemos que entender es que la próstata es una glándula súper importante, obviamente en el varón, y que va a participar no solamente en la producción del líquido seminal, sino también va a regular el flujo de orina. Pero también, sobre todo, lo que va a hacer la próstata es de barrera inmunológica. Como todas las regiones del cuerpo tienen que tener su propia barrera inmunitaria. La más conocida, la más importante incluso diría yo del cuerpo, sobre todo por su gran extensión, tiene que ver con la barrera intestinal, ¿no? Estamos todo el tiempo comiendo y por el recorrido que tiene el alimento vamos a necesitar que esta barrera intestinal sea muy potente. Pero también la próstata tiene que tener una barrera inmunológica muy importante porque, bueno, a ver, ¿cómo lo explico sin entrar en detalles un poco a cuestiones pudorosas? Pero la realidad es que pueden ingresar, así como también salen, pero sobre todo pueden ingresar patógenos externos que no nos corresponden o que no queremos que estén en nuestro cuerpo. Entonces, en ese orden de cosas, la próstata sana va a generar una muy buena barrera para frenar cualquier ingreso de cualquier intrusivo. Ahora, si esto empieza a fallar, vamos a tener problemas y lo vamos a empezar a notar, pero también tiene una trampa. Es decir, la próstata, y yo lo he visto también en el consultorio, tiene algunos signos y síntomas que pueden llegar a confundirse. Entonces, a mí me gustaría explicarles cuáles son los posibles problemas o cuestiones, o incluso enfermedades que podemos sufrir nosotros los varones a cuestiones prostáticas, pero también cómo identificar cuando esto no es un problema en sí de la próstata, pero que muchas veces se confunde y terminamos siendo mal diagnosticados, pero no por una cuestión de impericia o falta de profesionalismo, sino muchas veces por desconocimiento de los profesionales de la salud. Y a ver, si estamos hablando que la próstata, una de las cosas que hace es regular el flujo de orina y intervenir en la producción de líquido seminal, ahí vamos a tener ya como dos situaciones que podemos prestar mucha atención. Por lo cual, si no tenemos una buena micción, es decir, no podemos ir bien al baño a orinar, o tenemos corridas miccionales, tenemos que correr al baño porque sentimos que nos hacemos pis encima, vamos muchas veces por la noche, nos levantamos y volvemos, o nos cuesta empezar a orinar, a veces sentimos que tenemos muchas ganas de orinar, pero sale un chorrito muy finito y nos cuesta, nos arde, nos duele, o hasta incluso todo lo contrario. Sentimos que no terminamos de vaciar toda la vejiga. A lo mejor fuimos al baño y a los 5 minutos decimos, pero pará, ¿por qué sigo teniendo ganas de orinar? Bueno, esto se llama residuo postmiccional. Queda un poco de orina en la vejiga porque no termina de vaciarse por completo. O también el goteo, ¿no? Terminamos de orinar, pero sigue cayendo gotitas o pequeños chorritos durante 2-3 minutos. Entonces ahí nos damos cuenta que está fallando la válvula que debería cerrar o abrir. Estos son como los principales signos que vamos a empezar a ver en la cuestión de la orina. Ahora, por otro lado, tenemos, como decíamos, el líquido seminal. Entonces, si nosotros cuando tenemos un orgasmo hay dolor, ardor, o hasta incluso sangre en el líquido seminal, ya estamos hablando de que la próstata está sufriendo. Tenemos que prestar atención porque ahí es donde vamos a tener las primeras pautas. Incluso también podemos mirar la ropa interior, a ver si se manchó, si hay alguna secreción, porque, y acá ya entrando un poco más en todo lo que tiene que ver con cómo identificar si es un problema, si es una patología, si es solamente un signo de alarma y que tenemos que prestar atención, o, y escuchen bien, si estamos hablando de una cuestión biomecánica, funcional del piso pélvico, o hasta incluso les podría decir psicoemocional. Y acá es donde empiezan las tormentas, ¿no? Porque se junta todo, pero como ustedes ya saben, ¿no? Ustedes, si me conocen, si siguen, que nosotros acá hablamos de salud integrativa, funcional, que no hablamos solamente de una glándula, de la próstata, como una glándula ajena a todo el resto del cuerpo. Es una glándula que está en el organismo y que forma parte de todo un conjunto de estructuras y también de conexiones. Entonces, si nosotros vamos a hablar de la próstata, también tenemos que hablar de todo el eje hipotálamo pituitario gonadal. Es un eje que baja desde el cerebro a una cuestión hormonal hasta la glándula diana, hasta la glándula destino. Y si tenemos que empezar a involucrar las cuestiones psicoemocionales, también le podemos poner el nombre de estrés. Es decir, el estrés
crónico va a generar que nosotros tengamos una mala gestión de las hormonas. Entonces, vamos a empezar a ordenar un poco la información para poder empezar a entender y sobre todo ponerle como puntajes de gravedad. Vamos a empezar de atrás para adelante. Muchas veces, por una disfunción pélvica, la pelvis es los dos coxales, los dos, digamos, los huesos grandes, esos ilíacos que vemos siempre en las radiografías, y el sacrocoxis, que le van a dar el piso a la pelvis, ¿no? El piso pélvico o el suelo pélvico. Esto tiene, más allá de las cuestiones óseas, es decir, más allá de las cuestiones de los huesos, hay muchas articulaciones, nervios, ligamentos, arterias, venas, pero también hay una gran, inmensa cantidad de músculos que componen el piso pélvico, que no solamente lo componen, sino que al mismo tiempo están entre medio de muchas fuerzas cruzadas que tienen que ver con las cadenas musculares anteriores, posteriores, laterales. Es el centro del cuerpo, el core. Esto va a hacer que cuando haya un trastorno por un golpe, una mala técnica deportiva, una disfunción, hasta incluso les podría decir un mal esfuerzo físico, esto puede comprimir estructuras como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el piso pélvico, pero también puede comprimir nervios como el pudendo, hay un montón de nervios, realmente les puedo nombrar toda la tarde nervios, y esto cuando se comprime va a generar dolores muy similares a los de una prostatitis. Y haciendo la conexión hacia la prostatitis, esto, digamos, si tenemos que utilizar el término prostatitis, estamos hablando de una inflamación de la próstata. Ahora, ¿por qué? Siempre la pregunta que ustedes se tienen que hacer a ustedes mismos o a los profesionales de la salud que tengan enfrente es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque así vamos a entender la base del problema y cuando hagamos un tratamiento vamos a intentar solucionar el problema, no solamente taparlo o paliarlo. Entonces, una prostatitis, como les decía, puede ser por un trastorno muscular, biomecánico, articular, traumático, estrés psicoemocional o hasta incluso estrés crónico, pero también por una infección. Como les decía, la próstata tiene una función muy importante a cuestiones de barrera inmunológica, por lo cual, si tenemos alguna bacteria, sobre todo, puede ser también una cándida, un hongo, un parásito, hay un montón de patologías que podemos tener, pero sobre todo una bacteria, o virus también, hay virus de transmisión sexual, ¿no? Hay muchísimas enfermedades de transmisión sexual que pueden inflamar por una infección a la próstata. Todo esto tiene sus tratamientos específicos, pero también tenemos que entender que vamos a tener que mejorar todos los hábitos, porque como todo en el organismo, si nosotros nos basamos en una defensa inmunitaria, estamos hablando de qué capacidad tenemos nosotros en general, todo nuestro cuerpo, de defendernos. Entonces, ahí es donde entran en juego los hábitos. Es decir, si nosotros tenemos buenos hábitos y somos gente saludable, vamos a tener muchas mejores defensas. Imagínense, ¿cuántas veces les pasó? A lo mejor algún compañero de trabajo, algún familiar, algún amigo, tiene una enfermedad, una gripe, ¿no? Una viral, y tarda a lo mejor 1 mes o 2 meses en recuperarse, y una persona saludable, no, ni siquiera se contagia. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene mucha mejor posibilidad de defensa porque el sistema inmunitario está mucho más alto. Ahora, a cuestiones específicas de la próstata, muchas veces los trastornos se generan por una disfunción o un desbalance hormonal. Y a veces esto tiene que ver con que llegar a los 70, 80 años sin un cáncer de próstata se transforma como una misión imposible, ¿no? Empezamos a luchar en contra del tiempo y empezamos a ver que nuestros amigos todos empiezan a caer, ¿no? Como soldados en guerra que empiezan a caer. Uno tuvo prostatitis, el otro tiene hiperplasia prostática benigna, el otro tiene cáncer de próstata, el otro ya fue operado, el otro anduvo bien, otro anduvo mal. Entonces, un varón de 70, 75 años ya empieza a mirar para los costados como diciendo, bueno, en cualquier momento me toca a mí, pero no es me toca a mí. Tenemos que entender que en cuestiones de salud hay una cuestión de suerte, si lo quieren llamar destino, pónganle el nombre que quieran. También tenemos que involucrar la cuestión genética o congénita, que si bien no determina, sí predispone, pero también los hábitos de vida. Entonces acá tenemos que entender que en general las cuestiones, los trastornos de la próstata, ya sea benigno o maligno, es decir, ya sea una hiperplasia prostática benigna, como así también un cáncer de próstata, tiene mucho que ver con que a medida que vamos avanzando en los años, los niveles de testosterona tienden a disminuir y los niveles de estrógeno tienden a aumentar. Y esto, y escuchen bien, por favor, porque acá está la clave, ¿eh? Escuchen bien. Digamos, desgaste natural, entre comillas, que tenemos en el organismo, los varones, combinado con la mala alimentación, la vida sedentaria, el estrés crónico y el mal descanso nocturno,
va a terminar seguramente decantando en un problema de próstata. ¿Y por qué? Porque si nosotros tenemos una mala gestión, sobre todo de la glucemia, los azúcares en el cuerpo es lo más inflamatorio que tenemos. Y la hormona, que es la insulina, que lo va a intentar controlar, es una hormona muy proinflamatoria. Es 100% necesaria, pero es muy inflamatoria. Entonces, la combinación de la mala alimentación y el mal descanso. ¿Y por qué el mal descanso? Porque nosotros cuando dormimos, si generamos el ciclo completo de sueño, vamos a tener los pulsos de testosterona. Es decir, la testosterona se va a sintetizar por pulsos a la noche y, sobre todo, en los últimos ciclos del sueño, más tirando para las 6 de la mañana. Entonces, si nosotros somos gente que dormimos mal, no terminamos de descansar bien, no solo eso, nos acostamos muy tarde o nos levantamos muy temprano, o no tenemos un buen descanso porque a lo mejor tenemos un estrés crónico, o también nos alimentamos mal, tenemos vida sedentaria, todo esto va a terminar decantando inevitablemente y por estadística en un trastorno prostático. Entonces yo les voy a dar algunos consejos rápidamente, porque seguramente van a leer o escuchar en todos lados que los licopenos del tomate son muy buenos, o en el brócoli hay muchísimos. La realidad es que el brócoli es un superalimento, es el alimento anticancerígeno por excelencia, pero también las semillas de calabaza, por el zinc que tienen, la curcumina de la cúrcuma, los ácidos omega 3 de los pescados, todo eso les pongo 10 puntos, está perfecto, yo lo consumo, se lo recomiendo a todo el mundo, pero los hábitos es lo más importante. Entonces, lo que yo les voy a recomendar es que más allá de que acomoden su alimentación, y si quieren utilizar el tomate, el brócoli, la calabaza, los pescados, está perfecto. Hasta incluso suplementos, pueden tomar suplementos de vitamina C, que es un antioxidante por excelencia, el resveratrol, la CoQ10, ¿no? La coenzima Q10, que son todos suplementos que van a, obviamente, potenciar los alimentos, pero la clave está en dormir mejor. Acuéstense temprano y duerman todo de corrido durante 8 horas. Obviamente esto lo van a lograr haciendo un poco de meditación, bajando un cambio, cortando con las pantallas 1 hora antes de ir a dormir. Tienen que bajar un cambio porque si no va a ser muy difícil poder dormir bien y de corrido. Pero acá es donde se va a empezar a sintetizar y a liberar mejor la testosterona, que va a mantener equilibrada la función prostática. Entonces, descansar bien, clave, importantísimo. Y punto número 2, el ejercicio físico. ¿Por qué? Cuando nosotros realizamos ejercicio físico, se liberan muchísimas hormonas y neurotransmisores. Hay como una catarata beneficiosa para nuestra vida. Pero hay ejercicios específicos que nos van a ayudar a estimular la síntesis de testosterona mucho más que otros. Como por ejemplo, todos los que tienen que ver con el core y el tren inferior. Llamémosle sentadillas, peso muerto, la barra hexagonal. Todos estos ejercicios que nosotros podamos hacer con contracción muscular. Y escuchen bien, disconfort. El ejercicio físico no tiene que ser agradable, perdón que se los diga, pero cuando nosotros tenemos que ir a hacer ejercicio, tenemos que hacer fuerza. No es solamente ir a escuchar un poquito de música y levantar una pesita. Tenemos que ser ejercicio activo. Como cuando nosotros hacemos un estímulo hormético que no se disfruta, como por ejemplo pasar un poquito de frío, pasar un poquito de calor, pasar un poquito de estrés. Un poquito de estrés. Entonces, estos ejercicios van a estimular la síntesis de testosterona y esto nos va a ayudar sobre todo a mantener no solamente una buena salud prostática, sino también a mantener toda una buena salud orgánica. Espero que les haya servido y gustado el video. La verdad que hay mucha información, pero si les sirvió, no se olviden por favor de poner like y suscribirse. Y cualquier consulta, pregunta o duda la pueden dejar más abajo, que por más que yo no conteste tan rápido, las leo a todas. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.